no te preocupes, yo puedo presentarme y tú sabes, lo hacemos informal, así tranquilito. Bienvenido, Luis Reyes. Gracias por tu presencia aquí. Tú sabes que la tertulia es un espacio de discusión de temas que nos enriquezcan, que nos hagan crecer. Y estamos muy activos. Ya tenemos en este año más de 10 charlas vía Zoom. Y nos honra tu presencia, médico ginecólogo del Hospital Homs de Santiago. Bienvenido. Vamos a ver introducción a la cábala. Tienes la palabra. Bueno, gracias por tu palabra. Para los que no me conocen, ya tú dijiste mi nombre es Luis Reyes. Soy médico, médico ginecólogo, trabajo en el Homs, en el Hospital Homs. Y hace varios años soy de aquí de Santiago, y hace varios años empecé en un grupo de estudio de cábala de aquí de Santiago, que desapareció hace unos años. Ahí estuve más o menos como 3 o 4 años, tratando de... A veces uno llega a estos grupos de espiritualidad y uno no sabe cómo uno llega, pero tampoco una vez que uno llega, uno puede como separarse totalmente de esto. Y hoy quiero compartir algunas de las ideas básicas de lo que es la Kabbalah y por qué muchas personas en esta época están buscando la Kabbalah. Cuando yo empecé en Kabbalah era difícil encontrar un video de Kabbalah en YouTube. Era difícil encontrar un cabalista hablando de Kabbalah o una persona hablando de Kabbalah. Ahora mismo hay más de 10 o 20 personas que podemos encontrar, diferentes tipos de maestros, desde maestros que están en México, en Argentina, en Chile, en Israel, en España, hablando de Kabbalah, y hay mucha gente interesándose por lo que es Kabbalah. Kabbalah no tiene que ver nada con brujería, no tiene que ver nada con hechicería, no tiene que ver nada con lo que nosotros conocemos como Kabbalah. Una persona, por ejemplo, cabalosa, una persona que es supersticiosa, que tiene intriga, nada de eso se trata la Kabbalah. La Kabbalah es una sabiduría espiritual que trata de las leyes, tanto físicas como espirituales, que conforman el universo. Y al entender estas leyes, los cabalistas dicen que podemos entender mejor cómo funciona nuestra vida, cómo funciona nuestra alma. Para los cabalistas, el hacerse preguntas es una de las cosas más importantes. Para la cábala, hacerse preguntas es algo bien importante, porque en la pregunta del por qué estoy aquí en este mundo, por qué vivo en esta familia y no vivo en otra familia, por qué soy rico, por qué soy pobre, por qué mi vida se está conduciendo de esta forma y yo veo otras personas que van caminando en la vida de otra forma, y una serie de preguntas y por qué. Eso es de eso se trata la Kabbalah, de tratar de responder todas esas preguntas, porque en la pregunta del por qué está el recipiente, está la habilidad de recibir la respuesta. En el libro del Eclesiastés, en la Biblia, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. Para los cabalistas, cuando tú te haces una pregunta es porque ya la respuesta está dada, ya la respuesta está preconcebida, ya está dada. Todas las preguntas que podemos hacernos ya tienen su respuesta dentro de la creación. Y una vez conocemos la respuesta, conocemos qué es lo que nos está pasando, qué está pasando con nuestra vida, cuál es el problema, entonces podemos buscar herramientas para tratar de solucionar el problema, tratar de solucionar la situación, tratar de cambiar y tratar de transformar. En la cábala es importante hacer sentido de todo, hacer sentido de la vida, de dónde vengo, hacia dónde voy, cuál es mi rol dentro de esta sociedad, cuál es mi rol como persona, cuál es mi rol cuál es mi rol de mi alma que está encarnada dentro de un cuerpo. Y es todo esto, la cábala trata de darle entendimiento en base a cómo funciona el universo.
porque el universo, el macrocosmo, la Cábala considera el universo como un macrocosmo y a nosotros nos considera como un microcosmo. Así como dice la Biblia que somos imagen y semejanza de Dios, Dios es el macrocosmo, nosotros somos el microcosmo. La Cábala es una sabiduría antigua que maneja conceptos universales y leyes universales. Al manejar leyes universales, está hablando de leyes que nos conciernen a todos. No importa que nosotros seamos ateos, judíos, católicos, cristianos o no creamos en nada. Cualquiera puede tratar de entender y estudiar la Cábala. La Cábala, como habla de leyes universales, muchas personas piensan que la Cábala solamente habla de leyes espirituales, que esto es una religión. En realidad, no enmarca dentro de la religión, porque el marco religioso es dogmático. Las diferentes tendencias religiosas, catolicismo, el cristianismo y todo lo que conforma el cristianismo, todas las religiones que conforman el cristianismo, se rigen por dogma. La espiritualidad no tiene coerción, la espiritualidad es libre, es independiente. Usted puede orar en la mañana, usted puede orar en la tarde, usted puede conectarse con Dios solo, o si usted se siente, usted se siente libre de poder reunirse con un grupo de oración y también es válido. O sea, la espiritualidad no tiene coerción. Donde usted se sienta bien, usted se puede conectar con el Creador, se puede conectar con el universo. Así como las religiones tienen libros sagrados, por ejemplo, para el cristianismo la Biblia, para el Islam el Corán, para los hindúes el Bhagavad Gita, para los libros sagrados Vedas. Así la Cábala también tiene tiene un gran libro que es el libro del Zohar. El libro del Zohar es un libro que se escribió hace alrededor de 2000 años por un rabino de Israel, del sur de la Galilea, y en este libro se explica cómo funciona, habla de las fuerzas de la gravedad, hace 2000 años ya, habla de la fuerza de la gravedad, habla de cómo funciona el cuerpo humano, habla también de que más importante que lo que comemos o lo que respiremos, más importante que respirar o que lo que comemos en cuanto a nuestra salud, es como la forma de cómo pensamos, de cómo interactuamos, de cómo miramos al otro, y eso va a determinar que seamos más saludables o nos enfermemos más rápido. Un poco de historia para entrar en un contexto. El primer libro de Cábala se escribió según los cabalistas, hace 4400 años y se le atribuye al patriarca Abraham. Abraham se considera dentro del marco religioso como que fue la primera persona que creó en un solo Dios. Pero si uno se aparta del marco religioso, creer en un solo Dios no me dice nada, porque Abraham vivía rodeado de mucha gente que creía en uno, creía en dos, creía en tres, creía en cuatro, en la ciudad de Babilonia en uno. O sea, eso no me dice nada. Pero lo más importante de Abraham, según los cabalistas, fue que Abraham descubrió que conociendo y entendiendo las leyes universales, tanto espirituales como físicas, podemos vivir mejor y podemos tener una vida más plena y más placentera. La palabra Kabbalah significa recibir. En la traducción de la palabra Kabbalah en hebreo significa recibir. En realidad, todo el mundo
y los cabalistas se preguntan al final del día, al final de una jornada, ¿qué es lo que realmente quiero recibir en la vida? Los cabalistas y mucha gente responde que al final de la vida tú lo que quieres recibir es, si tú le preguntas a una gente, ¿qué tú quieres recibir? ¿Qué es lo que realmente tú quieres recibir? ¿Qué es lo que tu alma quiere recibir? Generalmente la mayoría de personas contestarían, bueno, yo quiero recibir salud, quiero tener felicidad, quiero tener éxito, quiero tener prosperidad, quiero ser exitoso, quiero tener independencia, quiero sentirme libre. Y si nos damos cuenta, todas estas respuestas no tienen nada que ver con materialidad, pero aún hay personas que pueden decir, bueno, yo quiero una casa, yo quiero irme de vacaciones o yo quiero una pareja. En realidad, cuando una persona dice o su respuesta es yo quiero una casa, no está pensando en una casa física con 4 paredes y un techo. Realmente lo que está buscando, lo que está deseando es un hogar, sentirse contenido, sentirse amado, tener una familia, tratar de progresar. Cuando alguien dice me quiero ir de vacaciones, en realidad lo que piensa es bueno, yo quiero descansar, yo quiero sentirme bien, yo quiero venir con más energía. O cuando alguien dice yo me quiero casar, no está pensando solamente en una celebración o está pensando llevar a alguien al altar y ponerle un anillo. Generalmente cuando dicen yo quiero casarme, yo quiero tener una esposa, está hablando de tener una conexión con alguien, sentirse amado, tener una química, buscar una unidad. Si nos damos cuenta de todo esto, y aún las personas que dicen yo quiero tener dinero, yo quiero dinero, realmente no están pensando en tener el banco full de dinero, ni están pensando, según los cabalistas, o están pensando tener un maletín lleno de billetes. Generalmente están pensando en la energía del dinero. O sea, ¿qué me da el dinero? ¿Cuál es la energía que me da el dinero? El dinero me hace sentir independiente, puedo ir a donde yo quiera, si quiero ayudar o donar algo, lo puedo hacer. O sea, eso es lo que buscamos generalmente cuando decimos que lo que queremos es el dinero. Al final del día, lo que todos buscamos es la energía de las cosas, no las cosas en sí, para que nos dé satisfacción. Y a esa energía que nosotros buscamos, los cabalistas llaman luz. Así como la luz blanca que está en la naturaleza, que cubre el espectro y hace que esa luz blanca se convierta en los colores básicos de la naturaleza que podemos definir. La luz espiritual que está en esa energía es la que tiene toda la satisfacción y toda la felicidad que nuestra alma quisiera contener. Esa luz espiritual. Entonces, los cabalistas dicen, ¿cuál es? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo me conecto a esa luz? Porque al conectarme en esa luz, siento que esa luz me da prosperidad, esa luz me da salud, satisfacción duradera, tengo felicidad, motivación, entusiasmo, puedo conseguir mi alma gemela, tengo ambiciones positivas, ideas correctas, se aleja de mí la queja. Cuando recibo la energía de esa luz, eso es lo único que me puede dar satisfacción verdadera. Y eso fue lo que Abraham, el patriarca, entendió. Él entendió que la energía no estaba en las cosas, que la energía no estaba en la estatua, que la energía no estaba en el sol que me ilumina, que la energía no estaba en el rayo que caía, que en realidad la energía que todas esas cosas eran canales que podían darme satisfacción, pero que no eran la satisfacción verdadera. Abraham explicó en
en un libro que se atribuye a él, que se llama Libro de la Formación, explicó cómo conectarse con esa luz, cómo funciona el universo, cómo puedo yo funcionar en mi vida en base a estos principios y cómo nosotros podemos interactuar con esa luz. Más o menos alrededor como dije, del año 2000 se escribió el libro del Zohar. El Zohar lo que hizo a principios del siglo I fue que compiló toda esa sabiduría desde Abraham hasta el siglo I. Reyes. La puso, sí. ¿Cómo se llama? Libro de el Zohar. Zohar con Z, Z-O-H-A-R. Es un libro de 23 volúmenes. Es un libro de 23 volúmenes, muy extenso, escrito en hebreo, y que tenemos ya la traducción en 23 volúmenes en español que se puede conseguir en Amazon, ese libro. Él lo que hizo fue que compiló toda esa sabiduría desde Abraham hasta el siglo I, y en el año 1922, un rabino, porque la Kabbalah, tenemos en el contexto de la Kabbalah, mucha gente no había oído hablar de esto, porque siempre la Kabbalah se mantenía en secreto, guardada por unos pocos. Y en el año 1922 en Jerusalén hubo un rabino que se llama Ra Aslan, que abrió un centro de Kabbalah por primera vez. Y este rabino tomó la responsabilidad de decir, ya el mundo está preparado para la Cábala. Hay demasiado caos, demasiada oscuridad, demasiada separación. Es bueno que las personas conozcan de esta sabiduría y estas personas traten de entender esta sabiduría para que el mundo sea mejor. Entonces, al final del día, todo lo que queremos, como dije anteriormente, es energía. Y la energía, los cabalistas llaman luz. Para la cábala, nosotros estamos en lo que los cabalistas llaman el juego de la vida. Para la cábala, nosotros somos fichas de Dios. Estamos aquí moviéndonos hacia un lado y hacia otro. Y el creador está como cuando tú estás trabajando en una computadora que tú puedes mover los caracteres para donde tú quieras. Pero con la única diferencia es que nosotros tenemos el libre albedrío dentro de la creación. O sea, podemos ir o hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo. Podemos elegir ser personas bondadosas, ser personas caritativas, ser personas pendientes a los demás, sintiendo a los demás, o podemos ser personas indiferentes, aún teniendo todo lo que teniendo mucha materia, mucha acumulación de materia, teniendo mucho dinero. Podemos ser personas indiferentes y comportarnos como si hubiera separación entre nosotros y otros. Según la Cábala, la luz que estamos buscando en este mundo, en nuestra vida, tiene que estar escondida. Como los cabalistas dicen que esto es un juego, que la humanidad está jugando. Entonces, nosotros tenemos que tratar de entender cuál es el propósito del juego. El propósito del juego es vivir esta vida lo más feliz que nosotros podamos, tratar de entender las reglas para poder ser lo más felices que podamos, porque el objetivo es tener satisfacción verdadera. Por ejemplo, oí un ejemplo de un cabalista que puso el ejemplo: si nosotros jugamos a las escondidas y nos tapamos los ojos, y hay, cuando niños, por ejemplo, jugaban a las escondidas, uno se tapa los ojos y los otros se esconden. El reto, el propósito era divertirme, tratar de encontrarlos. Se escondieron detrás de una puerta, se escondieron debajo de algo, se cubrieron, se taparon. El objetivo era encontrarlos a todos. Pero ya cuando lo encontraba a todos, ya
Es igual que le pasa a las personas, por ejemplo, que tenemos muchos problemas, por ejemplo, en la vida. Hay muchas personas que tienen mucho caos, hay muchas personas que piensan que lo que le está pasando son cosas terribles, y probablemente sí sean cosas terribles, pero tenemos que pensar, cuando entendemos un poquito de qué se trata todo esto, es que en cada situación que nos pase, en cada tropiezo, en cada obstáculo, hay luz. Y esa luz está escondida dentro de cada cosa que nos pase. Aunque el problema de nosotros es que siempre tenemos una percepción de lo que nos pasa, a veces errónea. Por ejemplo, una persona lo botan del trabajo, quizá tenía años pensando en su mente que quería irse porque no se sentía bien, porque no se sentía cómodo con lo que le estaba pagando, o tenía problemas con los compañeros de trabajo y estaba, pero ¿qué pasa? No puedo irme porque tengo que pagar la renta, tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello. Y iban sucediendo y iban pasando el tiempo y de repente lo botan. Él no se va, él no tuvo la valentía de irse y buscar en otro lado. 4 meses después, 5 meses después, lo que fue una oscuridad, lo que fue una cosa terrible en un principio, ¿qué voy a hacer? Me estoy volviendo loco, se convierte en una bendición cuando consigue un nuevo trabajo, cuando consigue gente en los cuales él se siente un poquito más cómodo, cuando quizás él es mejor valorado. Y así nos pasa. Cuando tenemos un problema, cuando tenemos una dificultad, lo primero que vemos es la oscuridad que hay ahí. Pero si nos preguntáramos, si nos detuviéramos un momentito, espérate, déjame ver qué está pasando, por qué me está pasando esto a mí, qué es lo bueno que hay aquí dentro de esto que yo estoy viendo, dentro de esta oscuridad, qué es lo que está pasando, me dejó, se fue de repente, ¿qué está pasando? Bueno, pero quizá, y entonces me vuelvo loco, no, y no pienso, quizás no era la persona correcta, quizás no era quien yo me merecía, quizás, o yo no era la persona correcta para ella, o ella no era la persona correcta para mí. Entonces, si llevo esto a la conciencia, si llevo esto a pensar y a mirar no solo la oscuridad, la tiniebla, el caos que se está presentando delante de mí, sino que busco detrás del caos la luz, podría encontrarla. El problema es que vinimos a este mundo, nacemos y nadie nos dice, según los cabalistas, cómo funciona el juego, cuáles son las reglas del juego, cuál es el objetivo del juego, cuál es el propósito del juego y cómo jugarlo. Entonces, si no conozco las reglas, es imposible que pueda ganar, es imposible que pueda estar bien, que pueda sentirme bien cuando estoy frente a una situación o cuando algo sucede en mi vida que lo percibo como que es algo malo. Entonces, si no conozco las reglas, no podría nunca jamás, no podría expresar mi potencial. Por ejemplo, si hablamos de una regla física es que usted tiene una semilla y usted siembra esa semilla en la tierra. Eso es una regla física. La semilla va a tomar un tiempo, la semilla va a germinar, la semilla va a echar raíces y después la semilla se va a exponer. En ese contexto de la semilla, si tengo una idea, por ejemplo, esa idea para que se materialice, tengo que tratar de ocultarla, tengo que tratar de protegerla, tengo que tratar de darle forma. No puedo ir y tener una idea y irse y decírselo a todo el mundo y mira, yo estoy pensando hacer esto, estoy pensando hacer aquello. Y a veces cuando nos comportamos así nos damos cuenta que hemos gastado tanto diciéndoselo a tantas personas que ya no podemos realizar esa idea, que ya el buen negocio que pensamos que íbamos a hacer ya no lo podemos hacer porque no le dimos tiempo a que fuera poco a poco creciendo, fuera poco a poco echando sus raíces en cuanto a cómo voy a planificar esto y cuándo.
me desgasté solamente diciéndoselo a los demás. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando estoy empezando una relación. Cuando estoy empezando una relación, no voy a mostrársela a todo el mundo, no, espérate, dale tiempo, tómate un chance, trata de ver si esa es la persona correcta, trata de ver si tú eres la persona correcta para ella. Empieza una relación tranquila, no te vayas al extremo. Porque al final puede salir mal. Así que ve con calma, tú sabes. Entonces, todas estas cosas nos explica la Cábala y nos ayuda a poder entender la vida y el mundo tan difícil en el que vivimos. A veces hay personas, por ejemplo, me gustaría hablar un poquito de lo que es la espiritualidad y cómo la Cábala ve la espiritualidad. Para muchas personas, ser espiritual es, por ejemplo, aquellas personas que se interesan por cosas espirituales, aquellas personas que meditan. Muchas personas piensan que son espirituales, que es espiritual la persona que se interesa por libros espirituales, que siempre está pendiente donde hay grupos espirituales para poder participar, o personas que manejan la respiración, personas que se toman tiempo todos los días, o personas que se van a la montaña a meditar. Si bien todas esas son herramientas que podrían ayudar a las personas, no necesariamente la persona que hace estas cosas es espiritual, y no necesariamente la persona que no hace estas cosas no es espiritual. Una de la Cábala, cuando habla de espiritualidad, trata de explicar que el espíritu en una persona es lo que trasciende la fisicalidad, es lo que trasciende la materia. Y realmente lo único que nosotros tenemos que trasciende lo corpóreo, lo físico, lo material, es la conciencia. La conciencia de cada persona es lo espiritual. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Hay una persona que puede, por ejemplo, hacer un donativo a un hospital porque tiene realmente deseo de ayudar a las personas que van allí. Hay otra persona que quiere hacer un donativo, pero es para conseguir honores, para que haya una tarja allí en la pared puesta, o haya una puerta que diga, o recibir honores. Y hay otra persona, por ejemplo, que realmente nunca le he llamado, tiene probablemente tiene mucho dinero, por ejemplo, y hay amigos que hay amigos que dicen que han donado y va y dona. O sea, aquí estamos viendo un ejemplo de una acción con tres intenciones. Primero, la intención de ayudar; segunda, la intención de buscar honor, de buscar reconocimiento; y la tercera acción es que voy a dar porque quiero dar. La Cábala explica que la intención la intención que pone una persona en una acción es lo que determina que esa persona sea espiritual, no la acción en sí. Para la Cábala, lo más importante en la espiritualidad, para decir que una persona es espiritual, es la intención que esa persona ponga con el prójimo, con una situación de interactuar con alguien, cuando estoy leyendo la Biblia, cuál es mi intención, qué estoy buscando. Estoy buscando conexión. Cuando voy a la iglesia y me siento allí en un banco, ¿qué estoy buscando? Estoy buscando una conexión con Dios. Estoy ahí para escuchar, estoy ahí para aprender, para conectarme con lo que el sacerdote está diciendo. Realmente esas son las personas espirituales. Una persona espiritual no es aquella persona que va a la iglesia a sentarse allí y después la misa se tiene que acabar a las 6:30, y a las 6:30, y si el cura se pasa a las 6:35, está mirando el reloj, loco por irse.
o se para antes de que el cura termine, como lo vemos lo que vamos a la iglesia. O sea, esas no son personas espirituales. Dentro de ese contexto, la intención con la que hagamos las cosas es lo más, como dije, es lo más importante. Por ejemplo, puedo poner varios ejemplos de esto. Le llevo flores a mi esposa. ¿Cuál es la intención que tengo de llevarle flores? Es una intención de decirle, tú eres realmente importante para mí, tú realmente eres lo más grande para mí, tú eres lo más grande, lo que sea, o tú tienes una intención de que, o la intención tuya es que ese ramo de flores lo que está tapando es una infidelidad que tú acabas de cometer. Las cosas son diferentes. O tú estás, por ejemplo, vendiendo un carro, vendiendo una casa. ¿Cuál es la intención de eso? Estás vendiendo porque estás vendiendo el carro porque, ok, el carro está bueno, quiere cambiar de carro, porque eso se puede entender, pero estás vendiendo el carro porque sabe que el carro ya no sirve para nada y sabe que quien lo compre va a tener muchos problemas y hay una agenda detrás de ti de que déjame ver a quién yo engaño con este carro. Son cosas diferentes. O esa persona, por ejemplo, que va a trabajar, que trabaja, que elige un trabajo ¿cuál es el propósito de mi trabajo? Es un propósito de aportar luz, de poder enseñar a otros, de transmitir mis conocimientos a otros para que otros puedan enseñar, o solamente estoy trabajando para ganar dinero, para acumular materia. O sea, la intención con la que hagamos las cosas es lo más importante. Hay una ley que la Kabbalah habla y mucha gente ha oído hablar, que es la ley de causa y efecto. Muchas personas piensan que la ley de causa y efecto funciona en base a mis acciones. O sea, soy una persona buena, ok, me van a llegar cosas buenas. Soy una persona que comparto, ok, me van a llegar cosas buenas. Pero lo que muchas personas no saben es que también la ley de causa y efecto funciona en base a la intención que tiene y no a la acción que se está produciendo en ese momento. Por ejemplo, puedo poner un ejemplo. Si alguien, por ejemplo, me hace una crítica, por ejemplo, yo puedo quedarme callado porque tengo miedo de confrontar, o si me hacen una crítica, yo puedo quedarme callado porque yo quiero mirar y ver qué me está diciendo, en qué estoy fallando, cómo puedo mejorar, cómo me puedo transformar. O sea, aquí tenemos un ejemplo en el cual hay una acción, la crítica, pero hay dos intenciones. La primera intención, no quiero confrontar porque me da miedo confrontar, y la segunda es que no quiero confrontar, pero quiero escuchar a ver qué es lo que puedo aprender para yo mejorarme. Una de los problemas que nosotros tenemos es que nosotros generalmente en el poder aprender cosas nuevas es que tenemos mucho prejuicio, tenemos muchas cortinas, tenemos muchos bloqueos. Por ejemplo, para la Cábala los 5 sentidos son un problema para nosotros, porque nosotros estamos armados de una coraza, dicen los cabalistas, que se llaman los 5 sentidos. Por ejemplo, hay muchas cosas que me atraen en la comida, que me atraen y que yo quiero comer y deseo comer y hago eso. Pero en el fondo esas cosas me hacen daño para mi salud. Pero los 5 sentidos me llevan a mí a buscar esas cosas. O hay cosas que yo rechazo dentro de la misma comida que son negativas para mí y que son positivas para mí, pero yo rechazo porque no me gustan, no me agradan. Y hay que tener mucho cuidado con esto,
por ejemplo, cuando nosotros vamos a elegir pareja, elegimos pareja en base a nuestros 5 sentidos. Él es buen mozo, él es de buena familia, él es de buena posición, él es médico, ingeniero, arquitecto, qué sé yo. Tengo mi futuro asegurado. 5 años después, caos, divorcio, problema, hijos, enfrentamiento, porque no elegimos bien. Elegimos en base a los 5 sentidos. Entonces, así hay muchos ejemplos que se pueden poner y ustedes podrían también poner muchos ejemplos sobre esto. Y lo que tenemos que tratar siempre es de ponernos un poco por encima de los 5 sentidos si queremos mejorar nuestra vida, si queremos tener transformación, si queremos tener cambio. Porque si nosotros seguimos evaluando en base a los 5 sentidos, entonces nuestra vida se va a seguir en un caos, se va a convertir en un caos, se va a aumentar el caos que tenemos en nuestra vida poco a poco y no vamos a poder entender nada de lo que para ser feliz, para tener una vida de completud, una vida más cómoda. Una de las cosas que también habla la Cábala y que ya para terminar, es el síndrome de repente. De repente el negocio quebró, de repente se fue con otro, de repente me dejó, de repente me dio un infarto, de repente vivimos en el síndrome de repente. Para la Cábala no hay síndrome de repente. Todas las cosas que nos suceden y que nos llevan al caos, nosotros las sabemos ya de antemano. Pero hay una fuerza que nos impulsa a hacer esas cosas, que es lo que nosotros tenemos que vencer. Y al vencer esto, entonces podemos vivir una vida mucho más cómoda y más placentera. Conectarse con la energía de las cosas, no conectarse con las cosas propiamente dichas, es importante. Tratar de evaluar, no hacer decisiones, las cosas importantes de la vida, no hacer decisiones en base a los 5 sentidos. Y realmente, si alguien quiere hacer una pregunta, podríamos ver si podemos contestarla. Y si no, averiguamos y después yo le digo a Carlos para que se la diga a ustedes. Muy bien, doctor Luis Reyes, ginecólogo de la ciudad de Santiago. Excelente exposición. Mire, este es el momento de que los amigos que están aquí conectados, que tenemos más de 25 personas en el panel, hagan sus preguntas. Yo estaba buscando aquí en libros de iPhone, la aplicación Libros, uno busca y pone el título, y hay muchos libros interesantes a un precio bastante bueno, incluso te pone la muestra y puedes leer las primeras páginas. Aquí hay un libro que se llama El poder curativo de la Cábala. Hay otro libro que veo aquí que se llama La Cábala, otro La Cábala con el mismo nombre, La firma de Dios, la prueba de que existe un creador. Todos estos libros son escritos por personas que han estudiado esto de la Cábala. En español se escribe con C y Cábala con K y 2B y H al final es en otro idioma que debe ser hebreo. No, mira, se puede intercambiar también así simple. Cábala con C también es aceptable también. Sí. El Wikipedia dice que la palabra la Cábala, en hebreo, Kabbalah, quiere decir tradición o recepción, correspondencia. Y es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judaísmo hasídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mekbal. Utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, Pentateuco,
y que representa los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces, aquí tenemos al señor Lugo Cabrera, miembro de la tertulia, que tiene el micrófono abierto. Adelante, Lugo. Sí, doctor Luis, con Dígame. relación a la ocurrencia de repente de las cosas que nos suceden y que usted recomienda que usemos los sentidos por encima de los sentidos, que nos anticipemos a los sentidos. Entonces, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de lo que me va a ocurrir, de las cosas que me ocurren de repente? Esa es la pregunta. Ok. Mira, lo que sucede es que cuando utilizamos, por ejemplo, los 5 sentidos nos engañan en el sentido de que, por ejemplo, nosotros tendemos, por ejemplo, muchas veces, ¿quiénes se equivocan en un trabajo, por ejemplo? Aquellos que no siguen el impulso de su alma. Por ejemplo, eso se nota mucho en estos muchachos jóvenes que están creciendo ahora, que lo que les gusta es lo más fácil. Después que se meten en algo, por ejemplo, algún trabajo, buscan un trabajo porque es más fácil y no buscan su el verdadero impulso de su alma, que puede ser un trabajo que quizás para llegar ahí hay que hacer más esfuerzo, estudiar más, tener más horas de sacrificio. Prefieren estudiar otras cosas. Por ejemplo, yo conozco varios jóvenes que les gusta estudiar, les gusta la medicina, por ejemplo, pero decidieron estudiar la cosa esta de empresa, ¿cómo se llama? Administración de empresa, porque es más fácil. Se meten en administración de empresa, pueden ser exitosos en administración de empresa y después se dan cuenta de que tienen una espinita clavada en la conciencia de que realmente por lo cual ellos se identificaban mejor era por tal o cual medicina, por ejemplo, en este caso, que pongo el ejemplo. Puse un ejemplo también de cuando elegimos, por ejemplo, si elegimos en base a nuestro sentido, no vamos a elegir, si elegimos en base a nuestro sentido, generalmente no vamos a elegir a aquella muchacha que de mi barrio, que me gusta, por ejemplo, que no, nos vamos a un nivel un poquito más complicado. Estoy estudiando en la universidad y aunque tenga una relación o haya tenido una relación con alguien que yo sé que es mi alma gemela o tengamos una conexión fuerte, muchas veces nos equivocamos y elegimos a aquella persona que está al lado de nosotros, aquella persona que quizás en un momento determinado no quiere lo que nosotros queremos, pero que realmente no tiene ninguna conexión espiritual de pareja con nosotros. Y así podríamos hablar de muchos ejemplos. Lo importante aquí es que, mira, la mayoría de errores que nosotros cometemos en la vida, nosotros generalmente de antemano sabemos que esa persona o lo que estoy haciendo o no es, y sin embargo, transamos por irnos, por desviarnos. A muchos de nosotros quizá le ha pasado eso. Por eso estamos muchos hemos pasado por un caos, pero el pasar por el caos no es malo, porque pasar por el caos, elegir una persona, por ejemplo, en base a los 5 sentidos, puede haber un aprendizaje detrás de todo eso. ¿Cuál es el aprendizaje? Saber elegir mejor la próxima vez que elija. Tratar de pasar esa parte, tú sabes. Ok, gracias, doctor. Está preguntando Winston Paulino, ¿qué es Rosh Hodesh? No sé, ¿qué es Rosh Hodesh? Esa es una pregunta. Rosh Hodesh es una fiesta de principio de mes que tanto tienen los cabalistas como tienen los judíos. Rosh Hodesh es una fiesta, tú sabes, una celebración. Para los judíos es una celebración religiosa
para la Cábala es una forma de conexión, es una forma de conexión con el Creador, una ventana que se abre en Rosoden. Tenemos aquí una persona que tiene mucho conocimiento sobre física cuántica. Ese me da miedo. Deja ver, porque no encuentro, no encuentro el nombre aquí. Aquí tenemos Juan Francisco Zapata, pero no era de él que estaba, era de Juan Francisco Vázquez. Juan Francisco, te estoy abriendo el micrófono. Bueno, parece que Juan Francisco no está atento ahora en este momento. Tenemos aquí a Pim Ben Cosme, que es una persona interesada en el tema. Le estoy abriendo el micrófono para que haga su pregunta. Ramón Almanzar. Habías dicho, Luis, que había, como que no había muchos libros hace un tiempo atrás, pero... No, hay un montón. Es de YouTube que tú dices, que no había tanta información, ¿verdad? Sí, yo hablé de la información. Ahora tú encuentras un montón de cabalistas hablando de Cábala en YouTube. Miguel Moreno, no sé si tiene algún tipo de pregunta. Están medio tímidos, parece, los amigos aquí. Levanten la mano para que hagan su intervención, su pregunta. Aquí tenemos a Carlos Felipe Carvajal. César Núñez, te abrí el micrófono. Adelante. Dígame. Sí, muy buenas noches al señor Reyes por dedicarnos este tiempo. Todas esas instrucciones nuevas para nosotros. Son temas que uno no domina. Gracias. Nosotros trabajamos con pacientes un poco delicados. Trabajamos con pacientes con cáncer. Son pacientes que te llegan a ti cargados de miedo, con mucho temor, pensando mucho en la muerte. Y uno a estos tipos de pacientes, por lo menos yo trato de ponérselo fácil, de una manera, o sea, nunca pensando en que me voy a ganar 2,000 o 3,000 pesos, nunca pensando en eso. Siempre pongo por encima el bienestar del paciente. Y sin esperar nada a cambio, porque yo trabajo como en 4 o 5 hospitales y tengo mucho contacto con pacientes que uno le hace favores, uno le hace bien, uno trata de hacer bien el trabajo. Y más adelante eso, la naturaleza te lo devuelve en bendiciones, en bien para ti, en salud. Por ejemplo, yo tengo 1 año trabajando con esto de la pandemia y a mí nunca me dio COVID, gracias a Dios. ¿Tú ves? Y yo digo, yo tengo que tener algo que sin pararme desde marzo hasta ahora y todavía no tengo COVID. Eso era lo que yo quería aportar. Bien. Luis, ¿qué opina de eso? Mira, a veces la vida nos pone a nosotros en una posición de bendición. Ese trabajo que hace César es una posición de bendición porque más que dinero, él está recibiendo muchas bendiciones del cielo porque en la forma en que maneja a los pacientes, habla con ellos, como él dice, son pacientes que probablemente se van a morir en 2 meses, 3 meses, qué sé yo, o se van a morir al otro día, no sé. Pero sí son pacientes que por la enfermedad que tienen, uno podría pensar de que su vida es más corta. Y lo que yo le puedo decir a César es que siga trabajando como lo está haciendo y que mire en cada paciente que él maneja, que mire dónde está la luz de cada paciente y que converse, que hable con esos pacientes, porque muchas veces este tipo de pacientes lo que necesitan es personas como él
que estén al lado de él, quizás hablando de cosas simples, tú sabes. Y a esas personas que están, hay personas, por ejemplo, que ya han llegado a un nivel que lo que le interesa es ya como estar tranquilo, más que alguien que le esté diciendo de que se van a curar. O, no, 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 no. Es de hablar, de tener contacto, de sentir que alguien se puede interesar en un momento de ello, en lo más simple, en ponerle un pamper, en quizás limpiarlo, o quizás pararlo, ayudarlo a caminar. Esas cosas son las cosas que hacen grande a la persona. Y ahí hay mucha luz, ahí hay mucho mérito. Es lo único que puedo decir. El señor Pedro Peralta. Le estoy abriendo el micrófono. Juan Francisco Zapata. Luis Córdoba. Buenas noches. Pedro, adelante, Pedro. Buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Luis Reyes. Miren, Buenas para noches. mí, el tema de Cábala es algo nuevo por lo que escuché hoy. Porque cuando, bueno, yo estoy siempre existía la palabra Cábala, pero entiendo que de una manera distorsionada lo que explicó el doctor Luis Reyes. Ahora bien, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos y entendiendo que la cábala es algo pues esotérico que busca tal vez en el ser humano esa parte interior, pero que va más allá de lo que nosotros tenemos a nuestra vista o a nuestro conocimiento y pretende inclusive buscar una respuesta en cosas como la religión. Ahí menciona los primeros 5 libros de la Biblia. Y la pregunta, doctor, ¿qué relación tiene la cábala partiendo del punto de vista de la religión? O sea, yo voy a la iglesia todos los domingos, soy católico, pero ¿puedo ligar una cosa con la otra? ¿Pueden convivir? Esa sería la pregunta, una cosa con la otra y ser coherente. ¿Mm? ¿O realmente tendría que divorciar una cosa de la otra? O creo en lo que en la cábala, o me divorcio de la religión, ya sea, no importa la que yo practique, y entonces me voy a lo que es una creencia, pues que puede ser nueva para la gente. Esa es más o menos la pregunta, y hacerle bien por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Sí, entiendo perfectamente lo que tú me estás diciendo, y déjame decirte que esa es una de las grandes preocupaciones de mucha gente. ¿Qué pasa con mi espiritualidad? ¿Qué pasa con mi religión? Si yo estoy en este asunto de práctica de la cábala. No, no, realmente, mira, la cábala maneja conceptos universales. La cábala no es dogmática. La cábala maneja conceptos universales. La cábala, en la cábala no hay intermediario. En la cábala es tú en contacto con Dios directamente. En la cábala no hay coerción. Nadie te obliga a ti dentro de la cábala a creer o no creer tal o cual cosa. Muchas, como lo que se maneja son conceptos universales que nos atañen a todos. Por ejemplo, tú puedes decir, yo soy un creyente, y agarrar un crucifijo y tirarte de un 10º piso. ¿Y qué va a pasar? O un ateo puede subirse ahí mismo al 10º piso y tirarse de un 10º piso. ¿Y qué va a pasar? Van a caer desbaratados los dos. O sea, porque hay un principio de la ley de gravedad que no podemos violar por nuestras creencias. ¿Entiendes? Entonces, la cábala no interfiere con tu religión. Yo soy católico
Y esa, cuando yo empecé en Kabbalah, yo nací en una familia católica, yo soy católico, no me voy a cambiar de mi religión, ni le digo a nadie que sea testigo de Jehová que se brinque para acá, ni aquellos que son pentecostales que brinquen para acá. No, la Cábala está abierta para todas las religiones y para todo el mundo que quiera. No importa, como dije en un principio, si usted... hay muchos judíos, por ejemplo, que estudian Cábala, pero hay muchos judíos que no estudian Cábala, que siguen con su religión de su judaísmo, porque muchas personas de este lado piensan que Cábala es judaísmo. Y Cábala no es judaísmo. Cábala tiene una separación del judaísmo porque todas las religiones son dogmáticas, como sabemos. Eso no es un secreto. Hay que ir, o sea, lo que quiero decir es que usted, desde donde usted esté, no importa, usted puede estudiar Cábala, conocer, poder aprender para mejorar su vida, mejorar su interior. Y cuando tú mejoras tu interior, tu exterior va a cambiar. El problema de nosotros es que muchas veces queremos mejorar lo que están al lado de nosotros para entonces mejorar yo. Así no funciona la ley, las leyes del universo, la ley espiritual. No, primero yo tengo que sanarme para poder sanar. Primero yo tengo que transformarme. Primero yo tengo que sacar mi luz, ver cuál es mi luz para poder iluminar a los demás. Sí. No importa que usted donde usted esté, usted puede leer y usted sigue yendo a su misa, sigue yendo haciendo lo que usted siempre hace. ¿Cuál va a ser la única diferencia entre usted y los demás? Que probablemente usted va a empezar usted va a seguir levantándose temprano, si se levanta temprano, a trabajar si trabaja, va a seguir cumpliendo con lo que usted está cumpliendo por el estudio de la Kabbalah. ¿Cuál va a ser la diferencia? La percepción que tú tienes ahora y la percepción que tú vas a tener del mundo una vez tú empieces a estudiar Kabbalah. Pero después, yo tengo un ejemplo, por ejemplo, todas las religiones, tienen a Dios en la cima. Si mi religión está en el sur y la tuya está en el norte y la de aquel está en el este y la de aquel está en el oeste, se hace más difícil yo traer la del este para el norte para empezar a subir. Que cada quien suba, que cada quien se quede donde se siente cómodo y en la cima, ahí nos vamos a juntar todos. En la cima nos vamos a juntar todos. Aquí abajo estamos un poco divididos, pero en la cima, en la espiritualidad, la espiritualidad nos une a todos. La espiritualidad nos unifica. La espiritualidad no nos separa. Las religiones sí nos separan. Las religiones, por el dogma que tiene cada religión. Desde que tú te reenconas en tu religión y dices que la tuya es la que es y la del otro no, ahí se está creando un problema. Hay un rompimiento. Sí. En ese caso, Ramón tiene la palabra ahora. En ese caso, Luis, lo que una persona puede seguir con su religión, claro, lo que habla es una filosofía entonces, ¿verdad? Para tú aprender, para tú mejorarte, para tú transformarte, para tú entender lo que te está pasando. Porque adelante, no nos explican, las religiones en que estamos no nos explican. Adelante, Ramón. Sí, buenas noches. No sé si me está escuchando. Sí, adelante. Buenas noches. Ok, mi pregunta es, doctor, que está muy claro realmente, la percepción que uno tenía de lo que era la Cábala con la que usted está explicando. Muy buena exposición. Yo le hago una pregunta. ¿Qué relación o en qué se relacionan la Cábala y la metafísica? Por favor. Mira, yo no soy cabalista, yo soy un estudiante de Cábala, pero en realidad la Cábala es una sabiduría tan antigua que no dudes tú, no puedo realmente con honestidad, no puedo establecer una relación entre la metafísica y la Cábala. Pero lo que sí podría decirte es que probablemente la metafísica tiene mucho de Kabbalah, porque
todas estas sabiduría, todas estas tendencias generalmente traen, cuando son cosas espirituales, cuando son cosas del alma, cuando son cosas para mejorarse, se unen en algún punto. En algún punto, y todo, acuérdate que todo son leyes universales, son, si la metafísica está hablando de amor al prójimo, y la cábala habla de amor al prójimo, y la religión católica habla de amor, y el cristianismo habla de amor al prójimo, y todos hablamos de amor al prójimo, bueno, en eso estamos unidos. Quizá en otras cosas no, pero en eso estamos unidos. El señor Carlos Felipe Carvajal. Bien, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Luis, y todos los demás de tertulia. Buenas noches. Yo como docente puedo decir que me inquieta que en la década de los 80 se sacó de las aulas, no solamente en la República Dominicana, a nivel global, la filosofía. Y de ahí en adelante el ser humano se preocupó por contenidos, por dominar contenido para luego entrarnos a una sociedad que solamente se piensa en el capital. ¿Qué conexión existe o qué relación existe entre la Kabbalah y la filosofía? La Kabbalah en realidad no es una filosofía. Por ejemplo, los cabalistas dicen que Platón, Aristóteles fueron cabalistas, y la Kabbalah ha influido influyó en muchos aspectos, en el Renacimiento, en el descubrimiento de América. Se habla que la Kabbalah influyó en el descubrimiento de América, y incluso Newton estudió Kabbalah. En la universidad, en la Universidad de Cambridge, está el libro de Zohar, en el que Newton estudiaba Kabbalah. O sea, estamos hablando aquí de el problema que tiene la Kabbalah es que estaba siempre resguardada a unos pocos, y aunque tú quisieras estudiar Kabbalah, si no te invitaba el núcleo que estaba estudiando en ese momento, en la antigüedad, tú no podías acceder a ese conocimiento. Porque la Kabbalah no es solamente lo que estamos hablando, hay dentro de la Kabbalah hay muchas cosas místicas. Estamos hablando de cosas básicas de Kabbalah, pero en realidad en la Kabbalah hay muchas cosas místicas y poderosas que poco a poco se pueden ir aprendiendo, tú sabes. Elvis Cabrera, le estoy abriendo el micrófono. Veo una pregunta de Miguel Ángel que dice que tiene que ver con el tarot. Si la Kabbalah tiene que ver con leer las cartas, el tarot y esas cosas. No. La Kabbalah no está en contra de tú tratar de averiguar cuál es tu pasado, de los medium estos que aparecen, que tú te puedes conectar con almas de cosas. En la Kabbalah no se opone a quien quiera hacer eso, pero ellos no lo auspician. Elvis, adelante. Buenas noches, doctor Reyes. Mi pregunta es, ¿qué impacto tiene el estudio y la práctica de la Kabbalah en el individuo a nivel de la conciencia? Todo. Cuando una persona estudia Kabbalah, cambia su conciencia. Como dije anteriormente, la conciencia es lo que mueve, lo que motiva, lo que aumenta lo que se llama el ser espiritual. Cuando una persona tiene conciencia, es una persona que puede vivir mucho más tranquila, mucho más en paz, con más satisfacción, porque está percibiendo lo que los rodea. Esta película en la cual nos encontramos la está percibiendo diferente a como le está percibiendo mucha gente, que desde que tiene un problema agarran y se tiran un tiro, o desde que tienen un problema agarran y se ahorcan, o se tiran por un puente, o se vuelven locos. Las personas que tienen conciencia son personas que manejan un raciocinio, y que son personas que están conectadas con una realidad por encima de la realidad que nos muestran los 5 sentidos.
Es una persona que en sus decisiones, en su forma de ser, en su conducta, en sus pensamientos, en su accionar, se comporta totalmente diferente a esas personas que a veces son como esta palabra que no, ahora mismo no la puedo conectar, cómo funcionan los animales, por ejemplo, en base a estímulos, tú sabes. Muy bien. De una forma primitiva. Estamos terminando esta interesante intervención del doctor Luis Reyes. Pregunta a Winston Paulino que ¿qué opina la Cábala sobre la reencarnación? Oh, eso, mira, el Rabbi Sahal Luria es un cabalista de la ciudad de Safed que nació en el siglo XVI, 1534, y ellos no llaman reencarnación, ellos llaman rotación de las almas. Él escribió un libro de 8 volúmenes de rotación de las almas. En él explica que nosotros venimos a este mundo a rectificar, a corregir, y que venimos a este mundo porque no hemos sido buenos, porque si hubiésemos sido santos, no hubiésemos estado ninguno aquí. Cada persona, cada alma que está en este mundo, la misión de esa alma es rectificar su tikkun, o sea, lo que consigue durante su vida, las transgresiones, sanar las transgresiones, porque la Cábala no usa la palabra pecado, porque para la Cábala no hay pecado, para la Cábala somos personas imperfectas, vivimos en un mundo imperfecto, vivimos en un mundo que constantemente estamos cometiendo pecado para el cristianismo, pero para la Cábala son transgresiones, y que tenemos la capacidad de un día detenernos y pedir perdón y pedir misericordia y conectarnos con Dios. La reencarnación, yo entiendo que en nuestro catolicismo la palabra reencarnación está borrada, está nula, o sea, no existe, pero en realidad para los cabalistas eso es un punto bien importante. Y los cabalistas dicen los cabalistas dicen que nadie se va a quemar en el infierno, que nadie va a desaparecer y a no volver, que todas las almas del lugar donde vinieron en algún momento van a regresar a ese lugar ya después de haber hecho su corrección, porque al final todos vinimos del Creador y hacia el Creador vamos. Aquí abajo, en este mundo físico, en el mundo de la materia, nosotros tenemos que trabajar para cada día ser mejores personas, para cada día hacer cambios en nuestras vidas que nos conecten con el Creador. Nosotros tenemos que tratar de mirar, de entender al prójimo, tratar de mirar de que cuando hay una situación que percibimos que es mala, tratar de buscar cuál es la enseñanza que hay detrás de eso. Nos trae la conciencia. O sea, la persona que tiene práctica en su conciencia, la persona que está en práctica de su conciencia, está mirando, está atento, está pendiente a todas las cosas, al éxito, a las cosas que se percibe que no son buenas para él, para tratar de buscar luz, de tratar de aprender, de elevarse, de conseguir luz, tratar de mejorarse. La Cábala dice que con una sola vida que te den a ti, tú no puedes llegar a Dios, que es tan puro. Y por eso se te dan oportunidades en otro cuerpo. El alma regresa a otro cuerpo cuando muere, cuando la persona muere. Y eso es lo que nosotros lo que llaman reencarnación. Senia Montero. Tiene la palabra. Okay. Hola Bruno, es Magda, que estoy aquí con Senia Montero. Muy bien, sí. Luis, que tenemos una preguntita, que es que si el Cábala se parece al karma. Al karma. Porque el doctor César Núñez explicaba que era así, había hecho cosas buenas y que él sentía que eso se devolvía, que es el karma.
Y quisiera saber, doctor Luis, si en verdad los cabalistas tienen algo más o menos parecido con, yo sé que el karma es budismo y eso, pero si hay algo parecido entre los dos. No, la cábala no tiene karma, la cábala tiene la ley de causa y efecto. Y como expliqué, la ley de causa y efecto funciona en base a intención, no a acción. El karma es, si me porto mal, voy a estar mal. La cábala no te dice eso. La cábala te dice a ti, ok, si me porto mal, si hago una transgresión, la ley de causa y efecto ya entrando un poquito más profundo o sea, yo no hago una acción buena y mañana me van a dar un premio. Yo no hago una acción mala y mañana el universo, Dios me va a dar un palo. Eso no funciona así. La ley de causa y efecto no funciona así. La ley de causa y efecto funciona en base al tiempo. Causa. Ok, cometí una transgresión, cometí un pecado aquí y quizás la ley de causa y efecto tiene entre la causa y el efecto la misericordia, en el que tú como individuo, como alma, puede en un momento determinado, antes de que ocurra ese efecto, tú puedes reparar eso cuando tú realmente haces lo que en hebreo se llama teshuvá, o sea, un arrepentimiento interno. No se necesita pedirle perdón a la persona que tú ofendiste. No se necesita pedirle, buscarle, no. Se necesita que tú hagas una introspección de lo que pasó y te arrepientas en verdad, de corazón, de alma, por decirlo así, de interior, y trate de perdonarte a ti por lo que tú le hiciste a esa persona y perdonar a esa persona porque te deseó mal o porque quiso agredirte o porque está pendiente. Perdonar todo eso. Entonces, cuando sucede todas estas cosas, entonces tú te limpias. Ya el karma es otra diferencia. La cábala tiene causa y efecto. Si quieren, yo puedo poner un ejemplo que me pasó en una época. Eso es personal. No sé si tengamos tiempo, Bruno. Sí, tenemos tiempo. Mira, no voy a mencionar nombres, pero cuando nosotros vinimos aquí, mi esposa y yo, nosotros nos fuimos a la Unión Médica, que tú sabes. Nosotros compramos en la Unión Médica y había una médico que ya estaba instalada en el consultorio. Y entonces nosotros compramos el consultorio a la Unión Médica, pero había que comprarle la parte que la doctora que estaba ahí, que ya se iba a mudar para otro consultorio, lo que ella había hecho, el escritorio, o las paredes que había puesto, o la decoración. Bueno, lo que es que se le dio un dinero a ella. Cuando nosotros nos mudamos, hicimos la mudanza para el home, yo hablé con las personas de la Unión Médica y esas personas no hubo ningún problema. Mira, Reyes, tú tienes año y medio aquí, te vamos a devolver el cheque, te vamos a hacer un cheque, te vamos a devolver lo que tú nos diste. Ok, no hay problema. El problema lo tuve yo con el que se mudó, que cometí el error de darle la llave. Y yo, en ese entonces, habíamos pagado 300,000 pesos por eso. Y él me quería dar 80 o 90,000 pesos por eso. Y yo no quise. O sea, en ese momento déjame decirte que se me movió, tú sabes. La rabia, la frustración. Después yo traté de hablar con un abogado y el abogado me dijo, no, tú no, tú no puedes hacer nada, porque yo quería entrar, agarrar, tumbar la puerta y sacar todas mis cosas y llevarme mi tereque, lo que yo había comprado con 300,000 pesos, pero yo no iba a aceptar 90,000 pesos. Déjame decirte que yo tenía un rencor y una espina clavada por la frustración de que no podía hacer nada, como le puede pasar a cualquiera con algún problema. Y esa persona, mientras yo estuve con ese problema, yo iba a cualquier reunión de médicos y yo hablaba de eso. Yo conocí un amigo y yo hablaba de eso y le decía, mira, me pasó esto, mira, me pasó esto, mira, me pasó. ¿Cómo apago esto? No sé.
¿Apagar qué? La llamada. No la cojo. No le dejes. Ok, ¿me oyen? Sí, sí. Ok, entonces, déjame decirte que mientras yo estuve en ese traqueteo de mi pensamiento, de mi mente, en contra de esa persona, Sí. yo me lo encontraba a él hasta en la sopa, déjame decirte. Una vez fuimos a las 11 de la noche a la Unión Médica a ver una señora que estaba enferma en intensivo, y cuando bajamos y abrimos la puerta del ascensor a las 11, imagínate tú, a las 11:30 de la noche, que bajamos de ahí, nos topamos con el tipo que me había comprado. Voy al cine, me topo con él. Me voy a una escuela a estudiar música en esa época. Una atracción. Espérate, me voy al cine, a una escuela, no, pero esto es verídico. Me voy a una escuela de música, a estudiar música, y a que tú no adivinas o adivina quién se me sentó al lado, que estaba empezando a estudiar música. Iba ahí a la Plaza Internacional, al teatro con mi esposa, lo veía a él y a su esposa. Mientras yo estuve moviendo esa energía, mientras yo estuve trayendo a mi vida, ahora lo entiendo. En esa época yo no estaba. ¿Cuál fue la solución a eso? La solución a eso fue perdonarme yo. Te soltaste. Perdonarme yo por todo el rencor y toda la rabia y todas esas emociones encontradas que yo tenía en contra de esa persona, y perdonarlo a él porque me robó 300,000 pesos. Y desde que yo estoy contando algo que tú sabes que generalmente nunca lo traigo, ni nunca eso yo lo olvidé hace más de 10 años, tú sabes. Eso lo estoy trayendo ahora para que vean el poder, para poder entender un poquito el poder que tiene nuestra mente, nuestra conciencia, cuando actuamos de una forma que no es correcta con lo que va en el universo, que es el amor. Mira, y la unidad. Te voy a decir entonces, algo. Déjame terminar y perdóname. Cuando yo hice esa retrospección y me perdoné yo y perdoné la persona que me había robado, déjame decirte que esa persona se desapareció como por arte de magia, y yo no he vuelto a saberlo, a saber más de él, ni me interesa ni nada. Y estoy consciente de que si me llama y me dice que me va a devolver los 300,000 pesos, no lo voy a aceptar, le voy a decir que lo done. A ese nivel es que estoy. Pero después de tanto tiempo no creo que te llame para eso. No, claro que no, ni yo quiero que suceda eso, pero ya esa deuda está pagada. Bueno, al tú tocar ese tema, me recuerda a una historia aquí en Santiago de un cirujano que ya no vive, murió. Por razones naturales murió. Pero es una historia que estaba en la prensa él parece que operó una persona muy adinerada y la persona falleció. Y el esposo de esa persona fue una mujer. El esposo lo perseguía, el esposo lo acosaba, el esposo llegó a dispararle en un semáforo a ese médico porque el esposo consideraba que la muerte había sido una negligencia. Y resulta que después de 2, 3 años que estaban en juicio, en demanda, en tribunales, después de 2 o 3 años, de repente, la persona, el esposo de la señora, publicó algo en el periódico pidiendo perdón por todo lo que él le había hecho a ese médico y pidiéndole excusa y resarciendo el mal que le había causado, porque realmente ese tipo le hizo un daño a ese doctor, porque lo desacreditó en Santiago entero y en el país entero. Él al final le dijo, yo pido perdón, pido excusa y yo lo perdono de la muerte de mi esposa. Y después de eso la cosa se calmó. Lamentablemente ese médico murió años después por un infarto al corazón. Pero me recuerda eso por el hecho de que esa persona, claro, es un caso diferente al tuyo, pero esa persona también tenía un conflicto de que estaba descargando la ira de la muerte de su esposa en el cirujano. Que haya tenido la culpa o no, no sé bien, pero la cuestión fue que la señora se murió y él tenía ese récord y él le cayó a tiro a ese médico y el médico se salvó de chepita. Esas son situaciones que suceden en la vida. Aquí está Miguel Ángel. Dice que hay una serie muy buena que se llama Touch. Se la recomiendo.
No sé si Miguel Ángel quiere decir algo con algo que escribió ahí del karma para terminar por hoy. Miguel Ángel, para que cerremos con broche de oro, te estoy abriendo el micrófono, para que nos diga lo que escribiste de el karma. Miguel Ángel es un miembro de la tertulia, autor de libros. Adelante. Tú metes a uno ahí en el rebú, Bruno, pero Saludos. está bien. Primero, lamento que entrara tarde porque estaba en otra conferencia y es un tema bastante interesante que el doctor está planteando. Bueno, en lo que él estaba explicando de la reencarnación, karma y causa de efecto, yo decía ahí en el chat que prácticamente es lo mismo explicándolo con diferentes términos, porque el karma se basa en causa y efecto también. O sea, nosotros no hay nada que nosotros hagamos aquí que no tenga un efecto y que no tenga una enseñanza y que no tenga un propósito de crecimiento interior. Por ejemplo, él planteaba ahí un caso, que el doctor le robó ahora, pero si usted hubiera hecho una conexión con una vida anterior suya, podría constatar que usted robó y ahora le toca experimentar eso. Nadie te puede cobrar algo que tú no debes. Y usted mismo lo dijo, Claro. yo saldé de esa cuenta. Pero ahora vemos que el victimario es él. Pero si nosotros hacemos conciencia de nuestra trayectoria como alma, en los diferentes planos y líneas de tiempo de esta existencia, se va a dar cuenta que nada de lo que está pasando en nuestra vida es al azar. Es fruto de nuestras acciones. Y algo que usted dijo ahorita, para cerrar mi punto, es que efectivamente nosotros estamos aquí para ir corrigiendo, pero no llegamos dañados. Tuvimos que empezar, y aquí que hay un crisol de almas de diferentes partes del universo y de varios universos, no todos llegan dañados. Lo que pasa es que a veces tú te encarnas y empiezas a hacer una serie de cosas que entonces después tienes que empezar a corregir y crecer, dependiendo del nivel de evolución que tú tengas como ser. Entonces, lo importante de eso es que cada evento tú debes de comprender que hay una lección para ti, que te conecta contigo, o sea, con el conocimiento de ti mismo. Porque a la vez que tú te conoces a ti mismo, estás conociendo la creación, estás conociendo a Dios, como le quieran llamar, la conciencia superior, estás conociendo el universo y empieza a fluir con eso. Y la Cábala tiene una parte importante porque todo tiene, ¿cómo se llama esto? Un orden, incluso matemático, la numerología y todo ese tipo de cosas son complementos para tú lograr algo en el camino espiritual. Miguel Ángel, muchas gracias. Luis Reyes, muchas gracias por todo. Todo esto está grabado y esto es parte del archivo de la tertulia, Terturama, de todas estas conferencias. Muchas gracias, Luis, por tu participación. Gracias a ustedes por permitirme estar con ustedes. Y gracias a todos los amigos. Que pasen buenas noches.